Muy buenos días, chicas y chicos de séptimos. Hoy día ya vamos a adentrarnos en lo que, como lo que es la materia en sí, cómo la clasificamos, ¿ya? Más contenido, la clase anterior fue un poco más experimental desde sus casas. Necesito que estén muy atentos, cualquier duda me pregunten. Esta va a ser una parte más teórica, ya no hay cálculos matemáticos, ¿sí? Por lo tanto, la idea es que entiendan el concepto porque para el que salvaba con el cálculo, ahora no está eso, no tienen esa opción. Entonces tienen que entender bien en qué es cada definición, cada concepto, cómo lo podemos aplicar, ¿sí? Bueno, el objetivo, anótelo en su cuaderno para la clase de hoy, es clasificar la materia en sustancias puras y mezclas. Nosotros, la clase anterior, como ya les mencioné, estuvimos hablando de la materia, lo que es la materia, y la definimos como todo aquello que ocupa un espacio y que nos rodea. Y la clasificábamos igual según su estado, o sea, no la clasificábamos, pero decíamos que se podía encontrar en los distintos estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Y dijimos que se clasificaban en sustancias puras y mezclas. Y eso quedó enunciado. Hasta ahí llegamos. Ahora ya vamos a profundizar esa clasificación. Las sustancias puras, como aparece aquí, son, bueno, tienen una composición química definida y constante. ¿Qué quiere decir eso? Que si esa sustancia pura está formada por un átomo de oxígeno, siempre esa sustancia pura va a estar formada por un átomo de oxígeno. Si tiene dos, pasa a ser otro tipo de sustancia pura o mezcla, eso lo vamos a ir viendo. Pero cada sustancia pura tiene una composición química definida y constante. Y eso hace que tenga propiedades características, que sea gaseoso, que conduzca la electricidad, que brille. Ciertas propiedades se las da. ¿Qué pasa con las sustancias puras? Que no pueden separarse en ningún componente más sencillo mediante procesos físicos. Y más adelante vamos a ver cuáles son estos procesos físicos por los que nosotros podemos separar la materia de forma general. Pero no hay nada que me permita separar. Vuelvo al ejemplo de un oxígeno. Ese oxígeno no lo puedo separar en nada más simple. O si tengo 5 oxígenos para un elemento, no voy a poder de ninguna manera física separar esos tipos de compuestos. Y estas sustancias puras tienen una subclasificación. Los primeros son los elementos y dice que están formados por el mismo tipo de partícula o el mismo tipo de átomo, ¿sí? Y no se pueden descomponer en sustancias más simples. Y me aparece aquí como ejemplo el cobre, y aquí tenemos de hecho en la imagen láminas de cobre. El cobre que ustedes a lo mejor conocen, los alambres de cobre, láminas de cobre, son estos, cobre puro, Cu, el elemento que está tal cual en la tabla periódica, ¿sí? Esto yo no puedo separarlo en nada más, mediante ningún proceso físico, en nada más pequeño. El cobre que sea de esta forma, que tenga brillo, que conduzca electricidad y le da todas las características que tiene el cobre, es porque es solo un átomo de cobre que interactúa con otro átomo de cobre, pero son solo átomos de cobre solitos, 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 ¿sí? Aquí aparece también el oxígeno molecular, oxígeno diatómico, que es el oxígeno que respiramos nosotros. Es un elemento porque está formado solamente por átomos de oxígenos, por el mismo tipo de partículas o mismo tipo de átomos, ¿sí? Son dos oxígenos unidos. Y vuelvo a este punto, composición química definida y constante. El oxígeno que respiramos siempre va a ser de esta forma, dos átomos de oxígeno juntos, O2.
No puede tener ni más ni menos y no lo puedo separar por medio de ningún proceso físico. Y tenemos los compuestos. Los compuestos están formados por dos o más elementos diferentes. Y estos sí los puedo separar en elementos más simples, pero solo por procesos químicos, no por procesos físicos, por procesos químicos. Y aquí como ejemplo tenemos el cloruro de sodio, que es la sal de mesa que nosotros tenemos en la casa, el agua, que es el de la imagen, y si se fijan son dos elementos distintos, dos átomos distintos. Y esa es la clasificación de las sustancias puras. Ahora vamos a ver las mezclas. Y las mezclas, ustedes ya en la clase anterior algo yo creo que enunciaron, porque decían con el agua y el aceite, no se mezcla. El agua con sal se mezcló, se disolvió. Bueno, esas son las mezclas, por eso nosotros usamos el término mezclar. Y es la combinación de dos o más sustancias puras. Generalmente nosotros las trabajamos con dos, pero pueden ser más sustancias puras. Y las puedo separar por procesos físicos. Estas sí. Las clasificamos como mezclas homogéneas, las cuales están formadas por compuestos que se distribuyen de manera uniforme. ¿Qué quiere decir eso? Que se distribuyen de forma pareja. Por eso yo veo solo una cosa. Y ahí dice, por lo que no es posible distinguirlos a simple vista. Yo los mezclé, estas dos sustancias puras, y paso a ver una sola cosa, como el cloruro de sodio o la sal en agua. Ahí se distribuyó de manera uniforme y de haber tenido sal y agua por separado, las mezclé y pasaron a ser solo una cosa, solo una fase se observa. También se utiliza ese término de fases. Y las mezclas heterogéneas, que están formadas por compuestos que no se distribuyen de manera uniforme. Por lo tanto, puedo distinguirlos a simple vista o al microscopio, ¿sí? Y ejemplo de los que trabajaron la clase anterior, el agua con arena, el agua con aceite, yo ya veo dos o más fases. Yo distinguía el agua del aceite, distinguía el agua de la arena, ¿sí? Por lo tanto, homogéneas, una sola fase. Heterogéneas, dos o más fases. Y las mezclas homogéneas, nosotros también las conocemos como soluciones. Y estas soluciones están formadas por un soluto y un solvente. Como nosotros mezclamos, enfocándonos solo en dos sustancias puras que mezclamos, va a haber una que va a estar en mayor cantidad y otra en menor. La que está en mayor cantidad es el solvente. La que está en menor cantidad es el soluto. Y según su estado de la materia, nosotros las podemos clasificar como soluciones sólidas, líquidas o gaseosas. Las soluciones sólidas tienen el solvente en un estado físico sólido. EF es estado físico sólido. El solvente en una disolución líquida está líquido y en una gaseosa está en estado gaseoso. El soluto puede estar en cualquiera de los tres estados de la materia, ¿sí? Pero el tipo de solución está dado por el estado físico del solvente. Para una solución sólida, donde el soluto sólido, el ejemplo clásico son las aleaciones, los metales como el bronce, el acero, donde tengo mezcla de metales que me dan como los metales comunes que nosotros conocemos. Otra mezcla sólida, en donde su soluto ahora está líquido, el clásico ejemplo, las amalgamas. Las tapaduras negritas que tenemos algunos de nosotros son amalgamas. Y una mezcla sólida con su soluto, en estado gaseoso es hidrógeno en platino, que esta es una reacción química que es utilizada, que
que da paso a la obtención de muchos compuestos orgánicos. Sí, pero no me voy a meter en detalle en eso. Disoluciones líquidas, donde su soluto es sólido, la salmuera. Nuestro solvente, el agua, le agregamos un poquito de sal, que es sólida, y nos da la salmuera. Una líquida con soluto líquido, perdón, es el vinagre. El vinagre tiene agua, pero el color característico del vinagre es el ácido acético, que es un líquido. Y una gaseosa, o sea, líquida, pero con su soluto gaseoso, es el rocío, ¿sí? Aquí es el agua que está como en el ambiente y su soluto está haciendo el aire que queda como entre estas partículas y hace que se produzca el rocío. Y mezclas gaseosas, donde su solvente obviamente está en estado gas, pero el soluto es sólido, el polvo en aire. O este polvo en suspensión, cuando se levanta polvo porque, eh, no sé, nos pusimos a saltar donde había mucha tierra finita y se levantó polvo. Bueno, esa es una mezcla gaseosa donde su soluto es sólido. Una mezcla gaseosa con su soluto líquido es el aire húmedo. Al hablar de aire húmedo, el aire es el principal en nuestro solvente, ¿sí? Y el aire ya sabemos por la unidad anterior que es gaseoso. Y tenemos algunas partículas de agua en estado líquido que están molestando entre comillas y es lo que provoca este aire húmedo. Y el aire seco es solo porque es mezcla de gases con más gases. Espero que quede un poco claro esto. Ya, pero aquí van los ejemplos y los tipos de soluciones. Y tenemos también otra subclasificación dentro de las mezclas heterogéneas, que son las suspensiones, en donde hay partículas muy pequeñas, insolubles, que flotan en el solvente. ¿Sí? Como digo yo, que son partículas muy pequeñas, no son visibles a simple vista. Los clásicos ejemplos son estos jugos preparados como de concentrados o la misma sangre de una suspensión. Hay glóbulos rojos, hay glóbulos blancos, hay muchas cosas que están en la sangre, ¿sí? Pero nosotros a simple vista no lo vemos, pero sí al ojo del microscopio se ven. Y los coloides. Los coloides también son partículas muy pequeñas, pero son más pequeñas que las de las suspensiones. Y estas están dispersas en el medio, están así como flotando, ¿sí? Y el clásico ejemplo acá es el de la mayonesa, la leche, la mantequilla, el merengue también, porque lo que yo hago generalmente con los coloides es añadir aire. En la gran mayoría añado aire y eso queda como flotando en medio del solvente. ¿Qué pasa con estas mezclas heterogéneas? Son heterogéneas, pero nosotros a simple vista las vemos como homogéneas, ¿sí? Entonces, esa es como la definición clave para las suspensiones y los coloides. Son heterogéneas, pero se ven como homogéneas, ¿ya? Yo aquí no voy a entrar al detalle, esto lo vamos a ver más adelante, solo que conozcan su definición, la diferencia que hay entre una y otra, que las partículas, los coloides son más pequeñas que las suspensiones y un par de ejemplos. No necesito más, ¿sí? Para que no se estresen. Y ahora nos vamos con este ejercicio en donde ustedes clasificarán la materia. Yo aquí les pongo la materia, muchos ejemplos, y van a clasificarlo primero como sustancia pura o mezcla. Esta primera clasificación que les pido, sustancia pura o mezcla. Y luego una segunda clasificación que está dada como por las subclasificaciones de esto. Elemento o compuesto o mezcla homogénea o heterogénea. Voy a modelar el primero, el helio. El helio. Les puse aquí el símbolo, la fórmula molecular del helio. Si se fijan, es solo
He, solo un elemento. Por lo tanto, pasa a ser una sustancia pura en la primera clasificación. No estoy mezclando dos cosas. Solo tengo el helio puro. En mi segunda clasificación ya tengo que decidir yo. Como sé que es sustancia pura, mis opciones son dos, elemento o compuesto. ¿Sí? Perdón. Y me fijo en que nuevamente, es solo helio. No está, uniéndose a otro tipo de elemento. Por lo tanto, pasa a ser un elemento. Porque es solo helio. Ahora, chicos, chicas, ustedes le ponen pausa al video y trabajan en esta actividad. Bueno, chicas, chicos, yo aquí les voy a dar la respuesta para cada uno. Hay mezcla y sustancias puras. Aquí está como todo mezclado, en verdad. Voy a tomar el ozono, ¿sí? Para que lo revisemos. El ozono, yo ahí le puse la fórmula, es O3. Solo ozono, no lo tengo con nada más. Por lo tanto, es una sustancia pura. ¿Qué va a ser? ¿Elemento o compuesto? Como son solo oxígenos los que se están uniendo, son 3 oxígenos uniéndose, pero son solo oxígenos, no hay ningún otro átomo distinto, pasa a ser un elemento. ¿Sí? A diferencia de estos, que tengo distintos átomos, tengo átomos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno, ahí ya pasa a ser un compuesto. Y todos estos que dicen agua con, agua con, agua con, pasan a ser mezcla y ahí yo tengo que ver si son heterogéneas o homogéneas. Traté de poner ejemplos cotidianos que sean cercanos a ustedes porque de repente cuesta un poco con algunos. Si no los conocen, tendrían que buscar en internet y no es la gracia. Cosas cotidianas, cosas de nuestra casa. ¿Sí? Entonces, chicos, ya a modo de terminar nuestra clase, vamos a hacer un pequeño esquema de la clasificación de la materia. La materia, nosotros la podemos clasificar en dos grandes como ramas, sustancias puras, las cuales ya vimos pueden ser elementos o compuestos. Y además las podemos clasificar en mezclas. Mezclas homogéneas, donde tenemos las soluciones que están dadas por un soluto y un solvente, y las heterogéneas, donde aparecen estas mezclas raras que se ven como homogéneas, pero son heterogéneas al ojo del microscopio, que son las suspensiones y los colores. Con eso terminamos la clase de hoy. Aquí les dejaré el link del video. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, sobre todo con la actividad, que ahí se van a dar cuenta si entendieron bien o no, me la hacen al celular. Por favor, insisto, al celular, porque el mail no lo reviso mucho. ¿Ya? Un abrazo a todos, cuídense y ya nos estaremos viendo.